Se llama José María Di Paola, pero todos lo conocemos como el Padre Pepe, sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires, ordenado en 1987. Ha trabajado en La Cárcova, en la 2124, en Ciudad Oculta también. Es coordinador de la Pastoral de Adicción y Drogadependencia. Creador de una radio también. ¿Cómo se llama la radio, Pepe? Cristo de los Villeros. Cristo de los Villeros. Pepe, muchas gracias primero por venir. ¿Qué recuerdo tenés de diciembre del 83? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué estabas haciendo? Y estaba en el seminario ya. Estaba en el seminario, tengo 61 años. Así que estábamos en el seminario y realmente vivimos esa época con mucha euforia, ¿no? Porque en el seminario se hablaba mucho, ¿no? de la política, de la democracia, de toda la situación que estaba viviendo el país en la época, porque vivimos parte de la dictadura. Parte de la dictadura, claro. Claro, entonces teníamos realmente mucha expectativa. Realmente me acuerdo realmente que la elección, que en general pensamos que iba a ganar Luder en el seminario, ganó Alfonsín, pero en definitiva lo que interesaba era que se abría un tiempo diferente, ¿no? Y eso, había una conciencia muy grande en toda la Facultad de Teología, que participaba mucha gente realmente muy interesante. Y al mismo tiempo supongo que la relación entre una institución tan claramente vertical y jerárquica como la Iglesia y esta otra institución, digo, tan, en todo caso, más anárquica, porque en la cual tenés que consensuar todo y votar por mayoría, digo, no es la más natural de las relaciones, ¿no? Iglesia y democracia. Sí, pero ya había pasado, se había transitado esos caminos y se había hecho aportes por ahí de la Iglesia en distintos tiempos de la historia, ¿no? Cuando estuvo el presidente Perón, cuando se volvió a la democracia después de tanto tiempo con Cámpora. Y creo que la época del Padre Mujica, obviamente. La época del Padre Mujica. O sea, en los sectores de la Iglesia siempre hubo vasos comunicantes, te diría, que permitieron una buena relación, inclusive aportes, te diría, a aquellos que eran elegidos y que tenían que en su momento afrontar los distintos desafíos que presentaba el momento histórico, ¿no? ¿Cómo se dio tu acercamiento a la realidad villera? O sea, ¿ocurrió o hubo algo de opción tuya personal en eso? Las dos cosas. Por un lado, me gustaba siempre el trabajo en los sectores más humildes, más pobres del barrio donde estaba. Yo estaba en la parroquia común, pero visitaba las casas tomadas, me ocupaba de los chicos que eran adictos. Trataba de realmente poner mucho tiempo y mucho énfasis dentro de la vocación en ese. Y después, hablando con el obispo, me dijo, empezá en Ciudad Oculta, atendiendo Ciudad Oculta desde San Pantaleón, y que era Bergoglio. Claro. Y después, al año, fui a la Villa 21 de párroco y ahí estuve 15 años, ¿no? Pero realmente las dos cosas, ¿no? Se daba que también del equipo de sacerdotes de las villas de aquella época, muchos eran compañeros míos, entonces estábamos bastante embebidos, ¿no? Con eso. Y inclusive en la época del seminario, cuando se repueblan las villas, ¿no? Porque las villas habían sido muchas pasadas por la topadora, mucha gente vuelve a sus casas y bueno, íbamos a visitarlas, ¿no? Entonces esa repoblación que hubo también fue acompañada por curas de esa época que, bueno, los seminaristas también participábamos, ¿no? Entonces eso me quedó. Y bueno, después realmente me transformó mucho el hecho de estar los 15 años en la Villa 21. Para mí eso fue como una escuela de vida. En general existe una especie de malsano sentido común de la sociedad que tiende a pensar en la gente que vive en las villas como gente que vive en los márgenes, y si estás en los márgenes casi estás extramuros de todo, incluyendo la democracia, cuando la gente que vive en las villas es tan ciudadana como cualquiera de nosotros y vota de la misma manera. ¿Cuáles son los peores o los más frecuentes prejuicios con los que te encontrás cuando te enfrentás a alguien que descubre que trabajas en una villa o que vivís en una villa? Sí, por ahí los prejuicios están más dirigidos, como decís vos, a la gente, ¿no? Muchas veces se piensa que
la gente que está en las villas está porque quiere, que toda la gente que está en la villa no trabaja, y todo lo contrario. Muchas veces la gente, se lo hago notar, la gente que dice eso, en el barrio a lo mejor el portero o la persona que está trabajando en su misma casa, cuidando a sus hijos, es de la villa, pero no le va a decir nunca que es de la villa. Porque si le dice que es de la villa, quizás ese trabajo lo pierde. Quizás en estos años se fue haciendo más común esto que los curas de la villa, en algún documento que escribimos, llamamos de integración urbana, ¿no? Es decir, bueno, cómo integrar las villas al resto de la ciudad, o las villas en el conurbano al resto del partido en el que están, ¿no? Pero existe eso, y no es así. La gente, yo me acuerdo en la crisis del 2001, y en la Villa 21, y enseguida, mirá que la gente no tenía estaba muy desesperada, los hombres estaban sin trabajo, y bueno, vino ese momento en donde, de la presidencia de Néstor Kirchner, que Labaña era el ministro de Economía, que explotó el tema del trabajo en la construcción. Bueno, todos los hombres de la Villa 21 estaban trabajando en la construcción inmediatamente, o sea, creo que fueron los primeros en dar los pasos en ese momento tan difícil de trabajar. Y las mujeres, lo mismo, trabajando en las casas, cuidando ancianos, limpiando o sea, realmente te encontrás con gente que trabaja. Inclusive ahora en la Cárcova, donde estuve estos 10 años últimos, vos decís, frente a la pandemia, las mujeres hicieron comedores con los hombres y en vez de quedarse en casa, que lo podrían haber hecho, pudimos hacer un trabajo muy grande con el trabajo que puso la gente de la villa, ¿no? Otro de los prejuicios habituales es decir la palabra narco, y hay mucha gente que piensa en la villa como si fuese el único lugar donde tiene lugar el fenómeno de las adicciones y del comercio de esto, ¿no? Digo que muy poco realista como visión. Nosotros hicimos un documento que se llamó La droga en las villas despenalizada de hecho, que por eso me amenazaron después, ¿no? ¿Es ahí cuando te tuviste que ir a Santiago del Estero? Claro. Y bueno, ahí narrábamos justamente que el problema de la droga no nace en la villa, porque ningún narcotraficante serio va a vivir con todos los problemas y las circunstancias que tiene que atravesar alguien en un barrio popular. Más bien son de afuera. Y entonces la gente quiere vivir bien, ¿eh? Se instalan, por ahí algunos grupos que son afines a esta gente, pero la gente común de los barrios, además hablamos de barrios de 50.000, 60.000 personas, realmente quieren vivir bien, quieren estar, no sé, tranquilos cuando sus hijos están jugando en la vereda. Bueno, eso es lo que a veces no pueden tener, justamente porque los narcos no son de ahí. ¿Cuál dirías que, mencionabas hace un ratito, digo, la existencia de gente que piensa que la gente que vive en las villas es porque elige vivir ahí? ¿Cuáles serían las principales deudas que consideras que la democracia tiene con la gente que vive en las villas de nuestro país? Bueno, yo creo que una es el tema, tenemos un país enorme. A mí, si bien me costó mucho irme de la villa, el haber ido a Santiago me abrió también. Yo estaba en la villa, viste, como tema, todo lo que fuera de la villa, metido muy a fondo. Ir a Santiago me abrió la cabeza como para comprender más la ruralidad, los pueblos, ¿no? Y yo creo que esta realidad de tener un territorio tan grande en donde la gente podría tener su casa, donde podría tener, vivir con comodidad, bueno, eso se podría haber realizado, ¿no? Y para eso es necesario la organización, ¿no? Y creo que esa deuda se tiene, no es construir un montón de viviendas y apilar la gente, es cuestión de hacer viviendas como avisó Perón en su momento, ¿no? Viviendas que eran dignas, que eran... y creo que en ese sentido la democracia tiene una deuda con la gente que vive en los barrios populares. Fíjate que todos los terrenos que estaban detrás de la cancha de Huracán, y yo los conozco bien porque soy hincha de Huracán, así que iba a la cancha,
todos los terrenos de la cancha Huracán. Lo hemos pedido varias veces a distintos gobiernos para que la Villa 21 pudiera armar sus casas y hacer el ejido de las calles como corresponde, no tener que ir hacia arriba, sino hacer... Y no tuvimos eco, ¿no? Bueno, terminó siendo del plan Procrear ahora. Hay otras personas que van a ir a vivir allá. Pero podría haber sido un lugar extraordinario para mostrar lo que puede ser una verdadera urbanización, ¿no? Y bueno, eso pasó, no se pudo realizar, y así ha pasado con varios lugares, ¿no? Entonces creo que uno de los grandes temas es ese, ¿no? Y otro es el tema de ponerlo mejor dentro de los barrios, y escapo de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que los mejores colegios, los mejores clubes, los tenemos que pensar en los barrios populares. O sea, si un intendente o un gobernador piensa en esos lugares, tiene que ponerlo mejor, ¿no? Lo mencionaste a Bergoglio al pasar cuando era tu superior en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Sí. ¿Percibiste algún efecto en particular del hecho de que fuese elegido, que fuese consagrado como Papa Francisco en la Iglesia argentina? Y yo creo que hay muchas cosas que se van encaminando a una reflexión distinta, ¿no? Creo que en ese sentido se nota, no solamente en Argentina, sino en América Latina, un pensamiento que va como replanteando muchas cosas, nos va poniendo también en un tema de diálogo con el mundo actual, con sus cambios, con sus dificultades, con sus aportes, y creo que eso es el gran momento que tenemos, ¿no? Por ahí después le tocará al Papa que siguiente poder organizar ciertas cosas, pero me parece que lo bueno de este momento es que se han puesto y se han trazado horizontes que eran difíciles a lo mejor de pensar, ¿no? Esto que te encontrás con gente que te dice, la Laudato Si la estamos estudiando en la facultad, y es una facultad que no es católica, es una facultad del Estado en cualquier país, ¿no? Y vos decís, eso es algo que Bergoglio puso, o Francisco puso en tema, y lo puso de una manera diferente, ¿no? Donde el ser humano es el centro, y entonces hay que pensar en el techo, en la tierra, en el trabajo, y bueno, ya no es solamente cuidar las ballenas. Sí, es como que hay un cambio de mirada. Sí, claro, de paradigma. Exacto. Pepe, ¿cómo describirías la situación actual en los barrios populares que frecuentás? Y en todo caso, ¿cuál es tu preocupación o tu esperanza para los tiempos de la Argentina que se vienen, que tenemos encima? Y pienso que ahora me tocó recorrer bastante, ¿no? Porque con esto hicimos una caravana, porque cumplimos 15 años de la inauguración de los Hogares de Cristo, que es una propuesta de recuperación en el territorio e integral de las adicciones, ¿no? Y recorrimos bastantes barrios populares en toda la Argentina. Y creo que el tema está complicado con el tema del trabajo, con el tema de... No es porque no se quiera trabajar, sino ver de qué manera se va organizando el trabajo. Las propuestas que se están dando, como te decía recién, hay provincias que se han centralizado mucho su población en las grandes ciudades. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, el campo se ha tecnificado mucho, se ha hecho una, no sé, son latifundios, ya no son las pequeñas huertas que tenían a lo mejor ancestralmente la gente de Santiago o de Chaco. Entonces, cambió todo eso. Entonces, me parece que hay una deuda muy grande con respecto al trabajo, porque esa gente va a vivir a los barrios y a los conurbanos de esos. Claro. Y otra con la educación, que se ha hecho mucho, pero creo que se tiene que hacer más, la educación, el deporte, pensar. Nosotros decimos capilla, club, colegio. No solamente el Estado, sino la sociedad. Me parece que se ha ido a un individualismo muy grande, dentro de estos 40 años ha predominado, del cual no hemos salido. Y creo que tenemos que pensar que la comunidad organizada tiene que ser un paradigma para nosotros dentro de la democracia. Y para eso hace falta que no solamente el Estado, sino todas las organizaciones, como la Iglesia, como cualquier organización que esté en algún sitio de la Argentina, se ponga al servicio del bien común.
¿no? Y eso es fundamental. Lo vemos en el tema de adicciones, donde trabajan coordinados colegio, escuela de oficio, un centro de recuperación. Y bueno, realmente ahí puedes hacer maravillas. Inclusive tenés algunas, por ejemplo, el intendente de Gualeguaychú le da a los chicos que se transformaron en cooperativas, que se recuperaron de la droga, algunas de las tareas como cooperativa que antes hacían otras. Claro. Entonces, bueno, hay que pensar que realmente el golpe de la droga, el golpe de la falta de trabajo y de oportunidades debe generar en todos nosotros la creatividad de poder ayudar en esos lugares, ¿no? Pepe Di Paola, padre Pepe, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, gracias a vos.